Seguro que ustedes ya han visto algunas publicaciones en las redes sociales desde inicios de año, ya vamos a terminar el segundo mes del año 2020, donde se les hace la advertencia de que el año actual, 2020, debe de escribirse completo, no dejarlo como en otros años anteriores, donde nada más apuntamos los dos últimos dígitos. De eso vamos a hablar en este video, la importancia de colocar no solamente en este año, sino siempre el año con sus 4 dígitos, pero fundamentalmente la relevancia que tiene para el año actual. Y lo vamos a enfocar más ampliamente en cuanto a los títulos de crédito y aprovecharemos para ver algunas cuestiones relativas a la alteración de los títulos de crédito y qué nos refiere la ley al respecto. En los pagarés que podemos adquirir en las papelerías, pues va a ser difícil que no cumplamos con la regla de los 4 dígitos en el año, porque al menos la fecha de expedición ya trae los 2 primeros dígitos, entonces forzosamente tienes que colocarle los otros 2 dígitos. Pero donde sí se puede llegar a colocar la fecha de manera incorrecta es en la forma de vencimiento, porque algunos le pueden colocar, vamos a suponer que fuera 10 de diciembre de 2020 el vencimiento, y se les haga fácil colocarle 10 diagonal 12 diagonal 20. Entonces ahí sí estaría la posibilidad de alterar el documento y en vez de colocarle 20 para considerarlo los últimos 2 dígitos del año, alguien le puede agregar 19 y ya lo conviertes en 2019. Ese documento habrá vencido entonces el 12 de diciembre del 2019. Y aunque pues sería absurdo, puesto que la fecha de expedición tiene que ser anterior a la del vencimiento, pues para evitarnos posteriores investigaciones e irnos en el juicio a través de peritos a determinar quién tiene la razón y además de las estipulaciones que establece la ley con respecto a la alteración, evitémonos eso y coloquemos el año con los 4 dígitos, sobre todo este año. Y además, no solamente están los documentos que compramos en las papelerías, en que es más difícil hacer esto, pero sí recuerden que hay algunas empresas que en vez de hacer uso de estos documentos, pues ellos mismos hacen sus pagares, incluso los insertan al contrato y es ahí donde se puede caer en ese vicio y que se coloque así de esa manera en que estamos viendo. Recuerden que un título de crédito, mientras cumpla con todos los requisitos que establece la ley, será perfectamente válido. Entonces, esos documentos que están plasmados en un contrato o que incluso de manera manual, ya no tiene que ser en computadora, si ustedes elaboran un documento de su puño y letra y cumple, en el caso del pagaré, con todos los requisitos que establece el artículo 170, tendrá la misma validez que estos documentos que estamos viendo en pantalla. Y es ahí donde se puede originar ese vicio, que en vez de ponerle 15 de octubre del 2020, le coloquemos con diagonales 15, 10, 20, 20. Ahí seguiría estando correcto, pero si nada más le pones 15, diagonal 10, diagonal 20, es ahí donde se puede aprovechar para alterar. Imagínense en un contrato, por ejemplo, que esa fecha sea la de terminación del contrato, un contrato de arrendamiento. Ahí lo puede alterar el arrendador cuando le convenga, en el sentido de que, bueno, ya me urge que se salga este arrendatario, este inquilino. ¿Cómo le puedo hacer? Podría alterar el documento para agregarle a ese 20 un 19 y convertir la fecha de terminación del contrato el 15 de octubre de 2019. Con la finalidad esto de que el contrato ya terminó, tienes que salirte, me conviene que te salgas porque no te puedo subir la renta, lo hice hace poco tiempo, en cambio hay una persona interesada en el departamento y por eso me conviene que te salgas. Le busco y le rebusco, dice el arrendador, y encontró esa posibilidad. No quiero decir con esto que vaya a tener éxito esa alteración,
pero sí mientras tienen un problema. Entonces es para evitarse problemas. Claro que un perito te puede determinar en el proceso que el contrato fue alterado, pero ya sería un proceso de por medio y también el pago correspondiente a los peritos, al abogado que contrates, etcétera. Entonces, por eso son estas recomendaciones, para evitar conflictos y pagos. Igual en el ejemplo que estamos viendo, puede alterarse también el documento. Del otro lado, el arrendatario puede agregarle, en vez de que el contrato termine el 15 de octubre del 2020, si le hubieras colocado la fecha correcta, le das oportunidad al arrendatario para que le agregue otro número que le convenga en este caso a él y le coloque 2025, por ejemplo. Se altera la fecha de terminación del contrato y se extiende en este caso. Y volviendo a los títulos de crédito, se puede dar en el caso del cheque más comúnmente, porque a diferencia del pagaré, pues este sí trae los espacios en blancos para que tú los llenes. Y ahí es donde se puede dar este vicio de no colocar el año con sus 4 dígitos. Aquí está el ejemplo donde estaría llenada la fecha de expedición de forma incorrecta. 14, diagonal septiembre, diagonal 20. Otra vez ese documento se puede alterar de esta manera y colocarle, por ejemplo, 19 y ya lo convertiste a que ese documento fue expedido el 14 de septiembre del 2019. Y en el caso del cheque, la fecha de expedición es fundamental para lo que vamos a ver a continuación. Pero también, si se fueran a juicio por este documento, por este cheque, tomen en cuenta que el juez, en atención a una de las características de los títulos de crédito, que es la literalidad de los títulos de crédito se analiza desde 2 puntos de vista. Una es la literalidad objetiva, que consiste en que los títulos de crédito deben cumplir con todos los requisitos que establece la ley, a menos que esos requisitos encuentren su suplencia en la misma ley. Es lo que les mencionaba ahorita. Se pueden hacer pagarés y tendrán la misma validez que los adquiridos en las papelerías siempre y cuando cumpla con los requisitos que la ley establece. Pero aparte, la literalidad también se estudia desde el punto de vista subjetivo. Y esta se refiere al alcance y valor del documento. Es decir, lo que está en el documento, en el título de crédito, y no lo que quiso o a lo que pensaba obligarse el sujeto. Y el juez, al momento de tener a la vista el documento, se va a tener a lo que es la literalidad subjetiva, a lo que están viendo sus ojos plasmado en el documento. Y ahí hay una fecha de expedición, 14 de septiembre de 2019. También, igual que les decía en el caso del contrato de arrendamiento, no quiere decir que esto ya signifique que la persona afectada por esa alteración no tenga posibilidad de defensa, porque también los peritos pueden determinar que ese documento fue alterado y que el 19 fue puesto con posterioridad. Pero lo cierto es que también tendrías que demostrar que se expidió en el año 2020 y no en el 2019. Repito, todos estos consejos son para evitarnos estas cuestiones, porque en un primer momento el juez, a través de una prueba como lo es la inspección judicial, que es la conocida como prueba de ojos, y se le llama así precisamente porque el juez con sus propios ojos va a analizar, a estudiar el documento y va a ver ahí esa fecha, 14 de septiembre de 2019, como fecha de expedición. ¿Qué importancia tiene en el cheque la fecha de expedición? El cheque, según el artículo 181 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, que ya a partir de aquí la mencionaré como LGTOC, según esta ley, el cheque tiene plazos de presentación, dependiendo de dónde se expida y en dónde se va a cobrar. Esos plazos de presentación los proporciona el artículo 181 de esta ley y nos señala que los cheques deberán presentarse para su pago. En la fracción primera se nos dan 15 días naturales para poder, si fue expedido y va a ser pagado en el mismo lugar. Por ejemplo, si fue expedido en Monterrey, Nuevo León, y ahí va a ser pagado,
se tienen 15 días naturales. Acuérdense que cuando se habla de días naturales, de lunes a domingo, incluyendo días festivos, para que tengan eso en cuenta. Si el cheque va a ser pagado en otro lugar distinto al de su expedición, el plazo se extiende a un mes. Y si fue expedido en el extranjero y va a ser pagado en territorio nacional, en México, se tiene 3 meses para presentar el documento para su pago. Igual 3 meses en caso de que sea expedido en territorio nacional y va a ser pagado en el extranjero, siempre y cuando las leyes del lugar de presentación no fijen un plazo distinto. Ahí está, esos plazos no se nos deben de olvidar. Incluso cuando nos entreguen un cheque, ustedes, los que son estudiantes como futuros abogados, pues hay que revisar esos cheques con los que les paguen a veces sus servicios para poder presentarlo en tiempo, porque si no lo presentamos en tiempo, dentro de las consecuencias que conlleva el no presentar a tiempo es perder, en caso de que ese cheque sea rechazado, el derecho a la indemnización que señala el artículo 193 de la multicitada ley y que es del 20% sobre el valor del cheque. Es decir, si es un cheque de 100,000 y le rechazan su pago, si lo presentaron a tiempo, tendrán derecho a exigir una indemnización por lo menos del 20%, que serían 20,000 pesos. Pero si no lo presentan a tiempo, ya no tendrían derecho a esa indemnización. Bueno, otra de las consecuencias de no presentar a tiempo el cheque para su pago es que puede operar la caducidad, que con relación al cheque nos proporciona esa información el artículo 191, ya lo veremos cada una de esas fracciones, pero incluso al librador, es decir, al que firmó ese documento y se lo entregó al beneficiario, se pudiera perder acción contra él. Así lo menciona en la fracción tercera. Por no haberse presentado o protestado el cheque en la forma y plazos previstos en este capítulo, caducan, y nos vamos a la fracción tercera, la acción directa contra el librador y contra sus avalistas si prueban que durante el término de presentación tuvo aquel fondos suficientes en poder del librado y que el cheque dejó de pagarse por causa ajena al librador sobrevenida con posterioridad a dicho término. Y finalmente, también tenemos la cuestión de la prescripción, regulada en el caso del cheque por el artículo 192, cuando prescribe la acción a que tendríamos lugar para exigir el cobro del cheque. Es muy poco tiempo comparado con el pagaré y la letra de cambio, que son 3 años. Aquí nada más se tienen 6 meses que van a empezar a contarse desde que concluya el plazo de presentación en el caso del último tenedor del documento, que es la fracción primera. Ya en otra ocasión explicaremos más a fondo esto, pero un ejemplo. Les entregaron un cheque, ustedes ya saben que si lo van a cobrar en la misma plaza donde se expidió, entonces tienen 15 días naturales. También es la importancia de saber los convenientes o desventajas, en su caso, del prefechado y posfechado. Tenemos un video en el canal, se los voy a dejar en la caja de comentarios, para que vean también el hecho de aceptar cheques con una fecha que no corresponde a la realidad. Nos puede restringir, limitar los plazos de presentación. O en su caso, que sería pues en todo caso de los males el menor, ¿verdad? Ampliarlos. Eso es a lo que se refiere el prefechado y postfechado. Pero volviendo a esta cuestión, les entregan a ustedes un cheque que ustedes saben que lo van a cobrar en la misma plaza en donde se expidió. Ya saben que conforme al artículo 181 tienen 15 días naturales. Tienen que contarlos muy bien porque no se les debe de pasar. Si se les pasa, ya perdieron el derecho a la indemnización, y si se da alguna de las causales que menciona el artículo 191, caducarán las acciones. Y vamos a suponer que no lo presentaron a tiempo, lo presentaron a los 17 días, pero el tiempo sigue su marcha. A partir de que transcurrieron esos 15 días naturales, tienen que empezar a contar
los 6 meses, porque si no va a prescribir su acción. Y todo esto es en favor del que vayan ustedes a demandar. El abogado de la parte contraria, el abogado del demandado, tiene que percatarse también de estos tiempos y ahí detectar de que ya no se tiene derecho a la indemnización. En el ejemplo que poníamos, si de esos 100,000 pesos el abogado del demandado puede quitarle los 20,000 que está reclamando el actor en su demanda, porque ya no tiene derecho a ellos, pues es una rebaja muy buena en la cantidad a pagar. Y si le suman que detectó el abogado o la abogada del demandado que la demanda fue presentada a los 7 meses que había transcurrido el plazo de presentación, ya la acción está prescrita. Con eso hacen valer la prescripción de la acción y ya liberarían a su cliente de pago, porque el que debe de estar pendiente de que esos plazos no se le pasen es el tenedor del documento en primera instancia, y cuando ya se lo lleva al abogado para que inicie los trámites para el proceso, pues es el abogado, ¿verdad?, el que debe estar pendiente de que la demanda se presente en tiempo y forma antes de que transcurran esos 6 meses y opere la prescripción.